Las medidas antropométricas. El término antropometría viene del griego antropos, hombres, y métricos, medida. Trata del estudio cuantitativo de todas las características físicas del hombre. La antropometría es una disciplina fundamental en el ámbito laboral, tanto en relación con la seguridad como con la ergonomía. La antropometría permite crear un entorno de trabajo adecuado, permitiendo un correcto diseño de los equipos y su adecuada distribución, permitiendo configurar las características geométricas del puesto de trabajo y un buen diseño del mobiliario de las herramientas manuales de los equipos de protección individual. En los tipos de medida tenemos la altura poplitea, distancia vertical desde el suelo hasta la zona inmediatamente posterior de la rodilla con el individuo sentado, tronco erguido y piernas a 90 grados. Tenemos otro que es la distancia sacropoplitea, distancia horizontal desde la parte exterior del sacro hasta la cara posterior de la rodilla. También tenemos la distancia sacrorótula, distancia horizontal desde la parte exterior, desde el sacro hasta la cara anterior de la rótula. Altura de muslo desde el asiento, distancia vertical desde la superficie del asiento hasta la parte superior del muslo, junto al abdomen. También tenemos la altura del muslo desde el suelo, la que es la distancia vertical con el sujeto sentado desde el suelo hasta la parte superior del muslo, la altura de codo desde el asiento, que es la distancia vertical desde el asiento hasta el codo en posición de reposo a 90 grados. El alcance mínimo del brazo, que es la distancia horizontal desde el respaldo del asiento hasta el eje vertical de la mano con el puño cerrado y el brazo paralelo a la línea media del tronco y el antebrazo que forma un ángulo de 90 grados con el brazo. También tenemos otro que es el alcance máximo del brazo, que es la distancia horizontal desde el respaldo del asiento hasta el eje vertical, que se produce en la mano con el puño cerrado y sostiene un eje cuando el individuo tiene el brazo extendido. Tenemos otra que es la altura de los ojos desde el suelo. Este se sitúa una regla u otro elemento de la referencia sobre el eje horizontal que pasa por el centro de la pupila. La parte fija del antropómetro se sitúa en el plano del suelo. Esta distancia establece el horizonte óptico en posición sentado. Y por último tenemos el ancho de cadera sentado, donde se mide con el antropómetro equipado con dos ramas rectas en forma de compás de carrera y se registra en milímetros, se mide con el sujeto sentado y entre los planos más laterales de la cadera o del muslo, cuidando de no comprimir los tejidos blandos. Es la referencia para calcular el ancho de la superficie del asiento con cuidado de conceder una holgura. Ancho codo a codo. Se registra estando el sujeto sentado con los antebrazos en ángulo recto en relación con los brazos. La medida es la distancia entre los bordes más laterales a los codos. Siguiente, distancia respaldo pecho. Es la distancia horizontal medida desde el plano vertical que pasa por el occipital. Las escápulas y los glúteos hasta el punto más alejado del pecho. Se mide con la espalda del individuo paralela al plano vertical. Cumple de forma similar la misma función que la profundidad del abdomen. Y la última, distancia respaldo abdomen. Es la distancia horizontal medida desde el plano vertical que pasa por lo occipital, la escápula y los glúteos hasta el punto más alejado del abdomen. Se mide con la espalda del individuo paralela al plano vertical y tomando la distancia máxima del abdomen. A continuación vamos a ver los tipos de medidas que acabamos de comprender y demostrar cómo se deben medir en el trabajo. Altura poplitea. 54.
Distancia sacro-popltea. 49. Distancia sacro-rótula. 53. Altura muslo desde el asiento. 24. Altura muslo desde el suelo. 63. Altura codo desde el asiento. 31. Alcance mínimo del brazo. 39. Alcance máximo del brazo. 75. Altura de los ojos desde el suelo. 124. Ancho de cadera sentado. 54. Ancho codo a codo. 49. Distancia respaldo pecho. 31. Distancia respaldo abdomen. 32. La conclusión. Al llevar la antropometría nos ayuda a obtener un adecuado diseño de los puestos de trabajo, que el trabajador pueda llevar a cabo sus actividades en espacios apropiados donde pueda realizar los movimientos requeridos por el labor, adaptándose al cuerpo humano y así adaptando la profundidad del asiento.